Bueno, quiero iniciar agradeciendo a los miembros que me acompañan en la mesa, al padre Zanardini por aceptar acompañarnos y hacer la introducción, la presentación de este trabajo, y a don Rogelio, a quien visitamos más de una vez. Le agradecemos habernos recibido en su casa tan amablemente y acompañarnos no solo para la foto, en realidad estuvo muy de cerca con todo el proceso. Comentarles que Vidalia está en el fondo sentada, ella está en proceso de recuperación y bueno, hoy no quiso exponerse a las luces. Y desde aquí agradecer también a Vidalia el abrir las puertas para que podamos, justo en este año de las lenguas indígenas, a presentar la colección Mundo Guaraní. Y dentro de la colección Mundo Guaraní hoy hablamos de la Aylwura Putá, que traducido al castellano el mismo Rogelio, el mismo León Cadogan nos había dicho que es el fundamento del lenguaje humano. Gracias a Vidalia, a todo el equipo de Servilibro también. Bueno, la idea de hacer que la Aylwura Putá esté más cerca de sus lectores es lo que nos motivó a presentar dos de los cantos guionados, dos de los primeros poemas de los 19 que componen el Aylwura Putá, guionados, y el tercero en parte con su traducción al guaraní paraguayo y al castellano, que lo hizo el mismo León Cadogan. Porque yo tuve un primer contacto con el Aylwura Putá en la licenciatura en lengua guaraní con mis profesores, algunos de ellos están esta noche aquí. Y luego de allí, todo un tiempo sin volver a escuchar nada de la Aylwura Putá, sin volver a tener contacto ni sentir la presencia de la Aylwura Putá en todo lo que es el universo de la enseñanza de la lengua guaraní. Volví a encontrarme con el Aylwura Putá de manos de mi profesora Delicia Villagra. Ella justamente terminó su trabajo de tesis y dentro de su trabajo de tesis hizo un análisis muy interesante de todo el contenido del poema, de los poemas. Y este segundo encuentro, tal vez ya también de mi parte con mucha más madurez por el ejercicio profesional de la enseñanza de lenguas, por todo el contacto con mis colegas y todos los desafíos de la lengua guaraní, hizo que yo pudiera mirar a la Aylwura Putá de otro modo ya, un modo más maduro. Pero confieso hoy que finalmente el encuentro total y completo se dio a través de este trabajo para guionar dos de ellos y poder hacer que su lectura sea más accesible y sencilla a todo público. Yo quedo francamente maravillada. He vivido momentos de arrebato espiritual al acceder al contenido de los textos, al darme cuenta de la profundidad de todo ese misterio que escondieron durante tanto tiempo los Buda, tal vez para protegerlo de la contaminación del cuerpo. Lo mantuvieron como un tesoro, como un gran tesoro. Y leía los textos y los volví a leer, y mientras pensaba cómo hacer para que los personajes pudieran presentar el contenido, para que realmente se valorase en toda su dimensión todo lo que está allí. En algún momento, hablando con alguna persona, le dije yo, estoy enamorada de Ñamandú. El dios Ñamandú, que para mí representa no solamente la sabiduría en su máximo esplendor, sino una generosidad auténtica, porque él se crea a sí mismo y todo el proceso de desplegar su propia creación es una maravilla de por sí. Pero el dedicarse a crear la palabra como el fundamento, a crear el fundamento del lenguaje humano como algo central y asociarlo a su divinidad y hacer que la palabra, que el hombre sea su palabra, que la palabra sea el hombre, que el alma sea la palabra,
es algo realmente maravilloso porque se detiene en ese proceso y le da toda la dimensión que uno puede imaginar de profundidad y de espiritualidad. Crea otros dioses y otras diosas también. Ñemandú crea otros dioses para ir desarrollando el potencial, ir creando y seguir creando a través de ellos, pero piensa que la palabra tiene que tener acogida muy especial y piensa que esa palabra tiene que ser acogida en una comunidad de amor. Entonces piensa en el amor que puede acoger a esta palabra, pero no un amor individual, sino un amor vivido en comunidad, en colectividad, en confraternidad, y crea los cantos sagrados. Y yo digo que mucho tiempo hemos perdido sin poder contar el valioso trabajo y todo el esplendor que hay detrás de esta obra de León Cadorna. Están aquí presentes hoy sus hijos y sus nietos, y en ellos yo expreso mi profunda admiración y gratitud a don León Cadorna. ¿Qué hubiera sido de la cultura guaraní sin León Cadorna, digo yo? Porque realmente nosotros nos estuvimos quedando mucho tiempo en aquellos textos que ellos consideraban que nosotros podíamos entender, podíamos captar, podíamos asimilar, pero estos cantos sagrados, preparados solamente para los elegidos, para aquellos que realmente estuvieran en condiciones de ser portadores de esta magnitud, digamos, solamente ellos pudieron acceder, y entre ellos León Cadorna, y mediante eso también todos nosotros. Creo que hay que seguir haciendo mucho más. Esto es apenas el inicio para que quienes pudieran acercarse a los textos conozcan mejor a León Cadorna. Yo no estoy segura hoy de que si nosotros preguntásemos a cualquier persona del Paraguay si conoce a León Cadorna, lo conociera. Yo creo que no, muchos no conocen. Es nuestro deber difundir el trabajo de León Cadorna, es nuestro deber difundir todo el valor cultural de este universo guaraní que está reflejado en estos cantos y que está también reflejado en muchos otros cantos sagrados del mundo indígena, pero particularmente en este, que tiene para nosotros el valor simbólico de pertenecer a este grupo lingüístico del cual nosotros hoy formamos parte. Y quiero cerrar mi presentación invitándoles a que puedan ustedes disfrutar del texto y, como siempre suelo decir, acercarnos sugerencias y ver de qué modo podemos hacer que esto se convierta en una lectura obligada para todos los paraguayos. El verdadero padre Ñemandú, el primero, de una porción de su propia divinidad, de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina, habiéndose erguido de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, creó nuestro Padre el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Yo creo que con solo esta parte del poema tenemos más que suficiente. Sin embargo, en los 19 cantos tenemos maravillas encerradas. Pudiéramos hacer muchos guiones, pudiéramos hacer muchas cosas creativas con estos textos para que se difunda, para que se conozca y para que trascienda el universo en el cual estuvo mucho tiempo encerrado, que es el universo de los especialistas. Solamente quisieran que sea más del pueblo, más de la gente, y tenemos que ayudarnos para eso. Este es un humilde esfuerzo, muy sencillo, apenas un inicio, pero creo que nos puede servir para que en adelante podamos tener nuevos lectores adheridos a esto que para nosotros es uno de los más grandes tesoros de la cultura guaraní. Muchas gracias por estar hoy presente y bueno, les invitamos a que disfruten